Muy bien, muchachos, muchachas, muchachos, nuevamente buenos días a todos, bienvenidos. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy. Y el día de hoy vamos a empezar a revisar el tema de estática, en donde pues ya vamos a aplicar lo que hemos visto hasta el día de hoy con los vectores. Ahora ya vamos a ver su aplicación práctica para estudiar esta parte de la física que se llama estática, parte de la mecánica, que es una de las partes que vamos a revisar en este curso. Y vamos a aplicar ahí precisamente todo lo que hemos visto antes acerca de las operaciones de los vectores, que hasta el día de ayer cerramos con el concepto de la diferencia de vectores. Todo eso es lo que es el álgebra vectorial. Todo eso lo vamos a aplicar en lo sucesivo para la resolución de problemas de estática que veremos en los próximos días. Muchachos, antes de empezar con eso, ¿alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta, algo quieran compartir con el grupo, muchachos? Adelante, los escuchamos. ¿Alguna duda con lo último que vimos el día de ayer? ¿No? ¿No hay duda? ¿No hay preguntas, muchachos? No, creo que no. Bien, gracias. Entonces, bueno, por si acaso, bueno, ahí está la posibilidad abierta para que pregunten en el momento que lo deseen. Voy a compartir entonces, muchachos, mi presentación para que empecemos a revisar el tema del día de hoy. Vamos a hablar de estática. Tengo por aquí la presentación que vamos a utilizar el día de hoy. Para empezar a revisar este tema, muchachos. Y tengo aquí algunas imágenes que representan algunos de los casos que vamos a ver en esta parte del curso. Estas imágenes, por ejemplo, aquí tenemos un par de chicos en un sube y baja que en algún momento pueden estar en equilibrio, y entonces vemos una serie de elementos que están aquí representados, como por ejemplo la masa de este chico que está del lado izquierdo, la masa de este chico que está del lado izquierdo, representada por esta letra M, y su peso representado por esta letra W. Vamos a ver un poquito más adelante que esta es la forma en que vamos a representar el peso de un cuerpo. En este caso el peso de este chico está representado por esta letra W con un subíndice 1. Y si ven, la dirección es una dirección característica, porque si vemos a la chica del lado derecho, pues vemos que también tiene asociada una masa y un peso, y los dos tienen esta característica. Están representados por un vector que va en esta dirección, hacia abajo, hacia el centro de la Tierra. Y bueno, aquí hay un elemento que es este sube y baja, que tiene algunas características físicas, y aquí hay un apoyo de este sube y baja en donde está representada otra fuerza que se aplica sobre este sistema de elementos, sobre esta viga en la que están ellos, sobre este sube y baja en el que están ellos sentados, y en el cual se están divirtiendo. Pero hay aquí otra fuerza representada por medio de otro vector. Entonces vamos a ver en lo sucesivo que en esta parte del curso que vamos a tener fuerzas representadas por vectores, y de tal manera los vamos a operar para resolver problemas de esta parte del curso. Entonces, del lado derecho, muchachos, vemos otro ejemplo de lo que nos vamos a encontrar en los próximos días. Cuerpos unidos por cuerdas que interactúan y que llegan a un equilibrio. O en este caso de abajo, por ejemplo, cuerpos alargados sobre apoyos que tienen finalmente una cuestión de equilibrio. Y esta parte del curso se llama estática, y se trata de estudiar el equilibrio del cuerpo rígido.
Vamos a ver, vamos a desglosar esto un poquito más. Muchachos, muchachas, ¿a qué les suena equilibrio? ¿Qué les dice la palabra equilibrio? ¿Alguien me quiere comentar? Cualquiera puede ser, no tienen que ser todos, puede ser uno nada más, para empezar. ¿Qué es la palabra equilibrio? ¿Qué significa? ¿Alguien me puede confirmar si me escuchan, muchachos? No escuchamos nada, como que se cortó. Si lo repites. Y hay dos fuerzas de la misma magnitud actuando sobre un cuerpo. Algo nos hablaste de la misma magnitud. Que existe un balance, Perdón, José Carlos, ¿me repites? que puede existir un balance entre estos dos cuerpos. Un balance, ok. Cuando hablamos de equilibrio puede ser un balance, sí, efectivamente. Y cuando hablamos de estática, ¿a qué nos refiere la palabra estática? ¿De qué nos habla algo que se dice estático? Algo que no se mueve. Algo que no se mueve. ¿De un cuerpo? Efectivamente, lo primero que pensamos cuando hablamos de estática es en algo que no se mueve. Pero bueno, cuando hablamos de esta parte de la física de estática, vamos a hablar de cosas que no se mueven efectivamente, algunas de ellas, pero también podemos hablar de cosas que se mueven de manera uniforme o de cosas que están en equilibrio. Un cuerpo aún estándose moviendo puede estar en equilibrio y entonces puede estar en un equilibrio estático o en un equilibrio dinámico. Lo vamos a ver un poquito más adelante, pero bueno, efectivamente esta es parte de la estática, es esta parte de la física que estudia los cuerpos en equilibrio más que en reposo, más que en estado estático, más que sin moverse, más bien estudia los cuerpos que están en equilibrio. Y vamos a ver un poquito más adelante que este equilibrio puede ser de dos tipos, básicamente. Bien, muchas gracias por sus comentarios. Vamos a la siguiente lámina. Vamos a empezar a revisar los conceptos que necesitamos de alguna manera manejar para poder atacar esta parte del curso. Y entonces aquí vemos algunas imágenes que nos representan pues lo que vamos a ver aquí en estas láminas. Vamos a definir, precisamente aquí está la definición, perdón, de esta parte de la física, que es una parte de la mecánica que se llama estática. Y esta parte de la física estudia precisamente cuerpos en equilibrio, ya decíamos antes, estudia los cuerpos en equilibrio. Y estos cuerpos en equilibrio, pueden tener ese equilibrio de dos tipos. Hay equilibrio que se llama equilibrio estático y hay equilibrio dinámico. O sea, el equilibrio no solamente se refiere a que algo esté quieto, sino puede ser que algo también esté moviéndose todavía, pero que además puede estar en equilibrio. Cuando hablamos de un equilibrio estático, nos referimos a que un cuerpo no se desplaza y además no rota, es decir, no gira. Si no se desplaza, no se mueve en ninguna dirección, pero además no gira o no gira, aunque se puede estar moviendo en una dirección, pero no gira, entonces podemos hablar de equilibrio estático. Y podemos hablar de otro tipo de equilibrio, cuando un equilibrio dinámico, cuando el objeto, el cuerpo, se mueve o se desplaza en línea recta con velocidad constante. Ese también es un equilibrio, es un equilibrio dinámico. Cuando algo se mueve en línea recta y velocidad constante, está en equilibrio dinámico. Y también cuando algo rota, es decir, cuando algo gira a velocidad constante, también está, a velocidad angular constante, también está en un equilibrio dinámico. Entonces puede haber, lo importante aquí es que recordemos que puede haber equilibrio, tanto estático como dinámico. No, el equilibrio no siempre implica que algo esté estático, que algo no se mueva.
todavía puede estar moviéndose y puede estar en equilibrio. Siempre que se esté moviendo a velocidad constante, ya sea que se desplace o que rote, que gire. Y bueno, aquí tenemos varias imágenes, muchachos, que nos representan ese equilibrio. Tenemos aquí este señor de la izquierda que está parado sobre una cuerda floja y hace equilibrio con su cuerpo y con el paraguas que tiene, de tal manera que se mantiene sobre esta cuerda y no se cae. Entonces, esta es una muestra de equilibrio. Y bueno, en algún momento puede ser estático dinámico. Si está completamente detenido, pues será un equilibrio estático, pero si está moviéndose a través de esa cuerda, podría ser un equilibrio dinámico, porque aún moviéndose puede permanecer sobre ella. Tenemos en la parte de abajo, muchachos, este bloquecito amarillo sobre una superficie. Está reposando sobre una superficie. Este bloquecito pues está ahí detenido sobre esta superficie. Y podemos identificar ahí dos características muy importantes que vamos a estar viendo más adelante, que son estas fuerzas que están representadas ahí por medio de estos vectores azul y amarillo, perdón, azul y rojo, que vamos a estar manejando en los próximos días muy continuamente. Y entonces este cuerpo está aquí en un equilibrio estático, está reposando sobre esta superficie, pero aún cuando está reposando, pues hay una serie de fuerzas que están aplicadas sobre él y que pues lo obligan a estar precisamente en esa posición estático, sobre esa superficie sin moverse. Del lado derecho, muchachos, tenemos arriba también la misma situación. Tenemos un bloque sobre una superficie, este bloque que tiene una cierta masa que está aquí representada por estas siglas y al cual se le aplican otras fuerzas, pero al final este bloque está en reposo sobre esta superficie y entonces o pudiera estarse moviendo si estas fuerzas lo obligan a moverse a velocidad constante, como dice aquí, a desplazarse a velocidad constante, entonces todavía estaría en equilibrio y entonces sería parte de las cosas que se estudian en esta parte del curso que se llama estática. Tenemos otro caso más abajo, muchachos, esta especie de grúa que está aquí representada por medio de una cuerda y un puntal, una viga que sostiene la cuerda, que a la vez está colgando un peso de esa cuerda, y esto pudiera estar en equilibrio también. Pudiera ser que este cuerpo y todo el sistema estuviera equilibrado y esta cajita que está colgando de esta cuerda pues estuviera ahí detenida. Entonces sería una parte de lo que podemos estudiar de cuerpos en equilibrio. De hecho, vamos a ir viendo cómo podemos pues determinar las características de este equilibrio. Pero bueno, para eso, muchachos, más adelante vamos a seguir revisando nuestra lámina que nos habla de una fuerza, muchachos. Una fuerza, me dice aquí que es la causa que modifica el estado de reposo o de movimiento de un cuerpo. Siempre que queremos cambiar el estado de un cuerpo, tendremos que aplicar una fuerza, ya sea que queramos moverlo o que queramos detenerlo, si es que se está moviendo. Siempre que queramos cambiar su estado, entonces vamos a tener que aplicar una fuerza, y por eso esta fuerza es esa causa que cambia ese estado de reposo, de movimiento de ese cuerpo. Y esta fuerza que aplicamos a un cuerpo puede tener diversos orígenes. Aquí están marcados algunos. Puede ser una fuerza gravitacional, que es la fuerza que genera pues lo que llamamos la gravedad de la Tierra. Ese campo gravitacional que rodea la Tierra genera esta fuerza gravitacional.
Pero también tenemos una fuerza eléctrica que puede ser generada por cargas eléctricas, por cuerpos eléctricos. Esta la vamos a estudiar más adelante cuando lleguen ustedes al quinto semestre en Física 3. Ahí vamos a estudiar esta fuerza gravitacional. También existe la fuerza magnética que se da entre cuerpos magnetizados, entre imanes o cuerpos que presentan características magnéticas. Y existe la fuerza atómica, es decir, la fuerza que se da entre las partículas de un átomo, de aquellas partes más pequeñas que forman cualquier cuerpo y que se manifiestan también entre ellas estas fuerzas que se llaman atómicas. Pero la que nos interesa más, muchachos, el día de hoy es la fuerza mecánica. Precisamente esta fuerza mecánica es la que vamos a estar estudiando. Y esta fuerza mecánica, pues, tiene una característica muy particular. Todas estas fuerzas que ya nombramos aquí, no requieren contacto del cuerpo con otro cuerpo para manifestarse. Estas se dan en el espacio aún sin contacto. La fuerza mecánica sí requiere de un contacto entre los cuerpos, entre dos cuerpos para poder manifestarse. Entonces, esa es la característica de esta fuerza mecánica y es la fuerza que vamos a estar estudiando en los próximos días. Muchachos, esto es solamente revisión de la teoría de que nos va a servir de base para entender esta parte de la estática. Muchachos, ¿alguna pregunta, alguna duda, algún comentario de lo que hemos platicado hasta este momento? No, ninguna. ¿No? No, profe. Bien. Voy a pasar a mi siguiente lámina, en la que tenemos otras definiciones, muchachos. Aquí tenemos una definición que es muy útil y muy importante que la recordemos porque la vamos a estar mencionando. Se trata de la definición de partícula. Para la física, para su estudio de la física, vamos a referirnos a una partícula. O cuando nos refiramos a una partícula, vamos a hablar de un cuerpo cuyas dimensiones se consideran despreciables. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Prácticamente, para el estudio de la física, vamos a simplificar cualquier cuerpo, independientemente de la forma que tenga o el tamaño que tenga, como si fuera una partícula, como si fuera una partícula, un punto muy pequeño, como si fuera solamente un punto en el espacio, y eso va a sustituir al cuerpo que estemos estudiando. Por ejemplo, este carro amarillo, o este carro rojo, este carro naranja, los tres simplemente los podemos representar por un punto en el espacio, y esa será la partícula que vamos a estudiar en física. Bueno, aquí no se ve, lo pongo por aquí. Este auto lo puedo representar por un punto en el espacio y representar en ese punto pues todo lo que pasa con él. Para el estudio de la física será suficiente representar estos autos como un punto, es decir, representarlos como una partícula. Independientemente de que sean tan grandes o tan pequeños como queramos, los vamos a representar con un punto, como una partícula. Y esa partícula pues es un cuerpo que tiene dimensiones despreciables, es decir, lo podemos considerar así de pequeñito, como ese punto. También es importante definir lo que es un cuerpo rígido, y se refiere a un cuerpo que no sufre de deformaciones cuando le aplicamos una fuerza. Muchachos, voy a poner sobre mi mano algo. ¿Esto verme? Tengo por aquí, no sé, mi calculadora. Yo le aplico una fuerza. Aparentemente esta calculadora no le pasa nada cuando yo le aplico una fuerza. Desde luego, si le aplico demasiada fuerza la puedo romper.
pero aparentemente cuando le aplico una fuerza con mi dedo, no le pasa nada. Aparentemente no se deforma, no cambia de forma, no se rompe dentro de ciertos límites. Y entonces eso es lo que llamamos un cuerpo rígido, es aquel cuerpo que no sufre deformaciones cuando le aplicamos una fuerza. Aunque en la realidad todos los cuerpos se deforman cuando les aplicamos una fuerza, pues podemos hacer la consideración de que los cuerpos son rígidos dentro de cierto límite, es decir, que no se deforman cuando nosotros les aplicamos una fuerza. Y eso es lo que vamos a considerar, que los cuerpos son rígidos en principio y no se deforman aunque nosotros les apliquemos fuerzas que actúen sobre ellos. Y después hay otro concepto, muchachos, que vamos a utilizar también, que se llama el principio de transmisibilidad. Y este principio me habla de que una fuerza no varía su efecto cuando su punto de aplicación se traslada a lo largo de su línea de acción. ¿Qué me dice esto, muchachos? Aquí tenemos una imagen, tenemos una ambulancia a la cual estamos aplicando una fuerza en la parte posterior, en la parte trasera de la ambulancia estamos aplicando una fuerza y con eso logramos que la ambulancia se mueva. Vamos a suponer que no funciona su motor y de alguna manera estamos aplicando la fuerza por la parte trasera y hacemos que se mueva a lo largo de esta línea de acción, que es la línea de acción de la fuerza. Esto ya lo vimos cuando vimos los vectores, que es una línea de acción. Es una línea que se prolonga a los dos extremos del vector y esa es su línea de acción. Entonces, este principio de transmisibilidad me dice que si esta fuerza, en lugar de aplicarlo en la parte trasera de la ambulancia y lograr que se mueva, que se desplace, yo lo aplico sobre la misma línea de acción de esa fuerza, pero en otro punto, en este caso en la parte delantera de la ambulancia. Es decir, si jalo la ambulancia ahora aplicando esta fuerza, entonces voy a lograr el mismo efecto, que va a ser mover este cuerpo, en este caso esta ambulancia. Y la fuerza que le apliqué en la parte trasera o en la parte delantera, pues no varía su efecto. Desde luego siempre que sea del mismo tamaño y siempre que se aplique en la misma dirección, a lo largo de esta misma línea de acción. ¿Qué es lo que digo? Bueno, otra vez aquí tengo este carro. Si yo trazo una línea de acción en la que voy a aplicar una fuerza, por ejemplo, para mover este carro. Si yo aplico una fuerza en la parte trasera de este carro, bueno, creo que esta es la delantera porque acá tienen los faros. Pero si aplico yo una fuerza en este punto, voy a lograr que este vehículo se mueva, se desplace en una cierta dirección. Pero si esta misma fuerza yo la aplico en otro punto, por ejemplo, aquí, a la parte posterior sería de este carro. Digo por la parte posterior porque aquí tengo sus faros, entonces quiere decir que esta es la parte delantera. La parte posterior, si yo aplico esta misma fuerza, voy a lograr el mismo efecto. Voy a lograr que este vehículo amarillo se mueva en esta dirección. Incluso, si fuera posible, yo podría aplicar esta fuerza en este punto, aquí donde lo representé como una partícula. Y si esa misma fuerza tiene el mismo tamaño y está sobre la misma línea de acción, entonces voy a lograr el mismo efecto. Eso se refiere al principio de transmisibilidad. Yo puedo mover esta fuerza sobre su línea de acción y conseguir el mismo efecto. Puedo desplazar. Esto tiene que ver con lo que en algún momento vimos con lo que se llaman los vectores deslizantes. Los vectores que se pueden mover a través de su línea de acción y pues tienen el mismo efecto, conservan su efecto. A esto se refiere ese principio de transmisibilidad. Muchachos, ¿alguna duda, alguna pregunta, algún comentario al respecto? No. ¿No? ¿Preguntas, dudas, comentarios no hay? Y entonces son pequeños conceptos que nos van a servir y vamos a estar aplicando en los próximos días cuando estemos viendo estos problemas de estática.
Entonces, bueno, hay que irnos apropiando de ellos, hay que recordarlos, porque pues son de una aplicación práctica cuando vamos a resolver problemas de estática, de equilibrio estático o equilibrio dinámico. Bien, muchachos, ya llegamos a esta parte en la que vamos a hablar del peso de los cuerpos. Muchachos, si alguien de ustedes ha ido recientemente o en alguna ocasión, supongo que se han pesado en una báscula, aquellos que pues, por cuestión médica, por cuestión estética o de salud, lo hacen de manera regular. ¿Cómo se pesan o en qué se pesan cuando usan una báscula? ¿Cuál es el resultado que observan en la ¿En báscula? kilogramos? ¿Mande? ¿En kilogramos? En kilogramos. Esa es la unidad en la que se pesa, ¿no? Esa es la unidad en que están graduadas las básculas, en kilogramos. Pero lamento decirles que esa unidad que muestran las básculas, bueno, ustedes las utilizan, no es su peso. Esa unidad eso que les muestran las básculas no es su peso, sino es su masa, la masa de su cuerpo, la masa que tiene toda la materia que conforma su cuerpo. Eso que muestran las básculas es la masa del cuerpo, porque el peso de los cuerpos es otra cosa, es algo que tiene que ver con esa masa, pero no es la masa que muestran esas básculas. Entonces, el peso del cuerpo, muchachos, vamos a acostumbrarnos para la física, lo vamos a representar con una letra W, como esta que está aquí. Una letra W que viene del inglés weight, que significa peso. Y vamos a ver que este peso en realidad es una fuerza que está dirigida hacia el centro de la Tierra. Y por esa dirección que tiene se considera negativa. Es una fuerza que siempre está presente en todos los cuerpos que tienen una masa. Siempre tienen una fuerza que los atrae hacia el centro de la Tierra, y esa fuerza se llama el peso. Entonces, igual, muchachos, nosotros cuando estamos en esta vida y tenemos una masa que conforma nuestro cuerpo, pues siempre vamos a tener asociado un peso, que es esa fuerza que nos hace permanecer en el lugar en el que estamos y no nos deja que nos disparemos hacia el espacio y podamos volar, porque precisamente tenemos ese peso de nuestro cuerpo que nos mantiene unidos al piso, y se genera debido a el campo gravitatorio terrestre, es decir, debido a la gravedad que existe en nuestro planeta, a ese campo gravitatorio, entonces se genera esta fuerza que se llama el peso de los cuerpos. Y bueno, también se define este peso de los cuerpos como una atracción hacia el centro de la Tierra, debido precisamente, decía yo, a la gravedad. Esta gravedad, muchachos, ustedes ya la conocen, alguna vez la han usado seguramente, saben que se representa con esta letra G. La han oído mucho. Y bueno, esta gravedad es precisamente la causante de que exista este peso. Representa el campo gravitatorio de la Tierra, que hace que todos los cuerpos en su superficie y hasta cierta distancia de él, pues sean atraídos hacia el centro de este planeta, ¿no? Y entonces, este peso de los cuerpos, muchachos, este peso, me dice aquí la lámina del lado derecho, que se calcula multiplicando la masa de un cuerpo, que vamos a representar siempre de manera genérica con la letra M, la masa de un cuerpo, por esta aceleración de la gravedad, que vamos a representar con la letra G. Entonces, si nosotros hacemos eso, multiplicar la masa de un cuerpo por la aceleración de la gravedad, entonces podemos obtener el peso de este cuerpo, de este cuerpo, que vamos a representar con la letra W. Aquí está muy curviada esa W, parece una omega, que también es una letra, pero es una letra griega, y normalmente la vamos a representar así, como una W va a ser igual al producto de la masa por la gravedad. Entonces, aquí, muchachos, tenemos una tablita en la parte de abajo, en la que tenemos los valores que adquiere esta gravedad, que es
propiamente es una aceleración, es la aceleración del campo gravitatorio terrestre, pero que genéricamente la vamos a llamar la gravedad. Y en el sistema internacional, muchachos, esta gravedad, en el sistema internacional, el MKS tiene este valor. Este es el valor de la aceleración de la gravedad. Vale 9.8 metros por segundo cuadrado. En el sistema CGS, segesimal o centímetro gramo segundo, esta aceleración de la gravedad vale 980 centímetros por segundo cuadrado. Es una aceleración. Por eso las unidades de distancia entre tiempo al cuadrado. Y en el sistema inglés, muchachos, que también es de los más comunes que utilizamos, esta aceleración de la gravedad tiene este valor de 32.2 pies por segundo cuadrado. Y esos son los valores que vamos a utilizar para determinar en algún momento el peso de un cuerpo. Tenemos que recordar cuál es el valor de esta aceleración de la gravedad, porque en la medida que nosotros queremos calcular el peso de un cuerpo, pues tendremos que multiplicarlo por su masa, desde luego en las unidades correspondientes de ese sistema de unidades, y estaremos obteniendo las unidades de fuerza correspondientes. Por ejemplo, aquí, si multiplicamos la masa en el sistema internacional, que se da en kilogramos, por la aceleración de la gravedad, que decimos aquí se da en metros por segundo, entonces tenemos un producto de kilogramos por metro entre segundo cuadrado. Entonces, este conjunto de unidades, este producto de la masa por la gravedad, me generan una fuerza que se llama Newton, que es algo que ustedes ya han escuchado, que a lo mejor han usado, pero que ahora lo vamos a identificar precisamente esta fuerza como el producto de una masa por una aceleración, que es la aceleración de la gravedad. La unidad se llama Newton, y bueno, debemos recordar las dos cosas, que se llama Newton y además que es el producto de kilogramos metros por segundo cuadrado. Vamos a ver más adelante que esto nos es útil. De la misma manera, muchachos, si nosotros tenemos un cuerpo cuya masa se expresa en gramos y que debido a la atracción de la gravedad se genera una fuerza hacia el centro de la Tierra, esa fuerza se va a denominar una dina, y entonces una dina es el producto de una masa expresada en gramos por la aceleración de la gravedad expresada en centímetros por segundo cuadrado, que es precisamente las unidades que tiene la aceleración de la gravedad en este sistema CGS. Y bueno, aquí tenemos otra fuerza, otra unidad para el sistema inglés. Sabemos que en el sistema inglés la masa la medimos en libras, y aquí acabamos de ver que la aceleración de la gravedad la vamos a dar en pies por segundo cuadrado. Entonces, si hacemos el producto de una masa en libras por la aceleración de la gravedad en pies por segundo cuadrado, obtenemos una unidad de fuerza en el sistema inglés. No la tengo aquí, si no mal me acuerdo, esta unidad se llama así. No me crean, si no me creen, búsquenlo en el internet, si alguien lo encuentra y me corrige, pero creo que esto se llama así. Ondal, algo por el estilo. Lo importante y lo que nos interesa a nosotros para la física y el estudio de la física es que es el producto de las libras, que es la unidad de masa, por pie sobre segundo cuadrado, que es la unidad de la aceleración de la gravedad. Y entonces, muchachos, para cualquier cuerpo en esta Tierra, expresado en cualquier unidad en cualquier sistema de unidades, nosotros podemos determinar una fuerza, que es su peso, una fuerza que lo atrae hacia el centro de la Tierra. Por ejemplo, si este fuera un auto real, podríamos dibujar su peso como un vector que va en esta dirección. Siempre el peso apunta en la dirección vertical hacia abajo, y podríamos calcular su valor si multiplicamos la masa de este cuerpo por la aceleración de la gravedad. Vamos a poner el primer caso. Vamos a suponer que este fuera un auto real,
que pesa 1 tonelada. Vamos a suponer que su masa es de 1 tonelada. Muchachos, ¿alguien sabe cuánto es 1 tonelada expresada en kilogramos? ¿Cuánto nos dijiste, Alfred? ¿No lo dijiste tú? ¿Cuánto es 1 tonelada, muchachos? ¿Alguien ha oído esa unidad? ¿Tonelada a qué? ¿Y cuántos kilogramos es 1 tonelada? Son 1000 kilos. 1000. Muy bien, gracias. 1 tonelada son 1000 kilos. Entonces podemos expresar esta unidad, tonelada, que es una unidad de masa, la podemos expresar en kilogramos. Entonces, si quisiéramos calcular el peso de este cuerpo que tiene una masa de 1 tonelada, es decir, una masa de 1000 kilos, podríamos hacerlo si multiplicamos esta masa por la aceleración de la gravedad. Y kilogramos. Lo correcto es decir kilogramos. Entonces, para calcular su peso, muchachos, lo único que tenemos que hacer es multiplicar su masa por la aceleración de la gravedad. Vamos a sustituir esos valores aquí. Es 1000, es la masa de este cuerpo, 1000 kilogramos. Y creo que ya se nos está terminando el tiempo, muchachos. Nos quedan 20 segundos de esta sesión. Vamos a terminar la sesión los 40 minutos. Vamos a la pausa de los 2 minutos, muchachos, y nos reconectamos para la segunda parte. Por favor, los espero en 2 minutos. Muchachos, antes de irnos, díganme cuánto vale la aceleración de la gravedad para este sistema. Piénsenlo y me dicen regresando. Nos vemos en 2 minutos, por favor.